Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Se ha agravado, se sigue agravando la crisis de confianza que hay entre los inversores, entre los agentes económicos en general, respecto de la crisis política y económica que está atravesando la Argentina. Y estamos viendo que evidentemente sigue de alguna manera la corrida contra el peso argentino. El Banco Central ha tenido hoy que prácticamente poner sobre la mesa unos 400 millones de dólares y a pesar de eso la demanda de dólares continúa, la pérdida de reservas continúa. Y bueno, hemos visto también en estas últimas horas que se enrareció muchísimo el clima político y en alguna medida, bueno, tanto el gobierno y la oposición se tiran con todo, se tiran la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Evidentemente es cierto que no está colaborando, digamos, el candidato que tiene eventualmente más chances para sucederlo al presidente Macri, pero eso era totalmente previsible, casi una obviedad. También es cierto que el gobierno no tenía un plan para enfrentar la situación que hoy está enfrentando, no estaba, digamos, en el cálculo del programa económico que eventualmente el presidente pudiera tener el tropiezo que tuvo en las elecciones y al mismo tiempo todo el mundo sabía en el ambiente económico que la estabilidad, el dólar a 45 pesos, había toda una serie de cuestiones pendientes, aún si el presidente Macri salía mucho más airoso de la elección de las PASO. Pero la verdad es que mientras que estamos discutiendo todas estas cosas, las reservas siguen bajando y en alguna medida la Argentina se acerca a una serie de peligros totalmente innecesarios, que por supuesto tienen que ver con la estabilidad del sistema financiero, con la situación naturalmente de los ahorros de los argentinos, con la estabilidad de la moneda y por supuesto con la estabilidad política. El propio ministro de Hacienda, hoy Hernán Lacunza, cuando hizo una serie de anuncios muy interesantes que ahora vamos a analizar, planteó que ya a esta altura del partido discutir quién tiene la culpa de por qué estamos como estamos, mucho sentido no tiene, porque además, la gravedad de la situación amerita que en definitiva se tomen medidas. Y no hay ninguna duda que la responsabilidad del gobierno, incluso en defensa propia, en defensa de todos nosotros, en defensa de la democracia, la responsabilidad del gobierno es que naturalmente se cumpla el calendario institucional de la Argentina con los menores sobresaltos posibles, que se vote en octubre, si corresponde el balotaje que sea en noviembre, que obviamente se cumpla este mandato del presidente Macri. Eso es muy importante. Logre Macri la reelección o resulte Alberto Fernández electo. Y en alguna medida para que ese proceso se pueda cumplir con tranquilidad, y bueno, la verdad es que hay que cuidar las reservas. Me parece que en alguna medida lo que anunció hoy el ministro de Economía, el gobierno, que es en definitiva, bueno, un alargamiento obligatorio de vencimientos que tiene la Argentina de aquí hasta fin de año y algunos incluso del año que viene, bueno, eso de alguna manera alivia la presión sobre las reservas, privilegia a los pequeños ahorristas, a quienes tienen los depósitos en los bancos, eso es muy importante. La Argentina no tiene por qué volver a experimentar una situación como la que se vivió en el 2001, no hay ninguna necesidad porque están los dólares precisamente para respaldarlo, pero me parece que el presidente Macri y el gobierno tomó conciencia de la realidad, más allá de a quién querramos echarle la culpa. Y la realidad es que los dólares de las reservas, y bueno, no podían atender a todos. Y el gobierno yo creo que optó, si se quiere, por el mal menor, por una decisión que por supuesto va a tener un costo político, que representa un incumplimiento, pero que en alguna medida, y bueno, protege al ahorrista, garantiza los depósitos en los bancos,
garantiza que la Argentina va a tener una transición política, bueno, evitando obviamente el peor final, que eso es obviamente lo que se tiene que evitar. ¿Va a alcanzar con lo que se anunció hoy? Bueno, no lo sabemos, tal vez va a tener que haber medidas más extraordinarias, se está discutiendo eso en la cátedra económica. Hoy vamos a tener, bueno, una noche muy interesante. Va a estar con nosotros Eduardo Costantini, que es uno de los empresarios sin duda más interesantes de la Argentina, un hombre que además conoce de memoria al mundo financiero, que ha vivido decenas de estas historias en la Argentina. Tenemos a dos economistas también muy metidos con el tema financiero, Rodrigo Álvarez y Roberto Kachanowski para la mesa económica, y por supuesto toda la información de lo que está pasando alrededor del presidente Macri, alrededor de Alberto Fernández, la data impresionante de Beto Valdés y Florencia Donovan, por supuesto, con el pulso de los mercados, que es lo que todo el mundo quiere saber en estas horas. Hoy lo liquidamos a Carlos Raimundo Roberts porque tenemos un programa absolutamente sensacional. Ahora, no hay ninguna duda que para garantizar justamente el proceso democrático, más allá de todas las expresiones de deseo, de nos golpeamos el pecho, de toda la hipocresía de la dirigencia política planteando que sí, que Macri tiene que terminar el mandato, lo que hay que cuidar son las reservas. Me parece que el gobierno ha tomado hoy una decisión importante que muestra que entiende lo que está pasando y que independientemente de la batalla política, de lo que está pasando en las redes, de las convocatorias, la marcha muy importante en apoyo al presidente el sábado pasado, los piqueteros hoy en la calle, todo eso no tiene que ver exactamente con el problema que tenemos, y me parece que en alguna medida se ha empezado a dar el primer paso con, insisto, los anuncios de hoy. Claro, no es obviamente la mejor noticia para un país que necesita inversiones, no es la mejor noticia para el final de este primer mandato del presidente Macri, y tampoco sabemos si va a ser suficiente. Lo vamos a discutir en el programa de hoy con muchísima información. Los invito a que se queden allí quietitos porque hay algo que es importante en definitiva, que es establecer la situación institucional. La Argentina necesita que vuelvan los dólares. Ahora, los dólares vuelven cuando se sabe quién manda, y ese es un tema que se tiene que definir en las próximas semanas. Me parece que para eso también hay que cuidar las reservas. Empezamos ya, ni pausa hacemos, así que no se vayan.